Los ministros son colaboradores de Dios. Leamos todos juntos este capítulo 3, del verso 1 al verso 22, con voz clara, con solemnidad delante de Dios. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como los hombres del mundo? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? ¿Qué es, pues, Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento, y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y esto es lo que ustedes son. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es suyo, y ustedes de Cristo, y Cristo de Dios. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, las Escrituras ya han sido leídas por medio de tu misericordia. Le ruego y le suplico, Padre amado, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento. Que si el sueño, Señor, es un estorbo, que si nuestra falta de atención, Señor, es un estorbo, que eso sea quitado, Señor, de nosotros. Ayude, oh Señor, a cada hermano a luchar con estas cosas para que no se turben, Señor. Denos sabiduría y entendimiento para comprender con claridad estas cosas tan importantes dentro de lo que es nuestra vida cristiana. Ayúdenos, Señor, y háblenos.
Ayúdeme a predicar fielmente y trazar fielmente la palabra de verdad, para que cada uno, Señor, sea edificado para tu gloria. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hoy veremos los ministros son colaboradores de Dios. Como introducción debemos decir que la vez pasada vimos que la iglesia de Corintio se estaba dividiendo a causa de alguna manera querer sincretizar, es decir, tratar de mezclar el pensamiento de los filósofos de aquellos días con lo que es el cristianismo. También vimos que el por qué ellos hacían esto es porque querían de alguna manera tener una posición más elevada dentro de la iglesia. Pero con esto ellos estaban echando por tierra lo más importante que tiene una congregación, y esto es el Evangelio de Dios. Este maravilloso Evangelio de la sabiduría de Dios, la cual es revelada en Cristo y mostrada en su Santo Evangelio, el cual dice que Él escogió lo vil de este mundo. Él escogió lo menospreciado, Él escogió lo débil del mundo para menospreciar a lo fuerte y para que si alguien se quiere gloriar, se gloríe en el Señor. Por último, veremos que Dios ha dejado a sus ministros, ha dejado a sus colaboradores para que sean de ayuda a su pueblo. Ayúdenos el Señor a tener una cosmovisión, una mirada clara de lo que es el ministerio que Dios tiene dentro de sus ministros. El apóstol Pablo, en este verso 1 del capítulo 3, parte diciendo: así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El apóstol Pablo quiere ser frontal y claro con ellos. Ellos tenían una visión muy simplista, muy mundana de lo que era un ministro de Dios. Era tan errada que a causa de su carnalidad, ellos creían que entre un ministro de Dios y un sofista no había una diferencia. Ellos creían de alguna manera que era lo mismo. Ellos se están comportando en este caso como niños. Lo básico que un niño sabe es, en primer lugar, reconocer quién es su madre y tener también un deseo de cómo alimentarse. Cuando hablamos de un niño espiritual, estamos hablando de alguien que conoce lo básico, que es reconocer a su Dios y cuando tiene hambre, acercarse a Él. Pero un cristiano necesita crecer en el conocimiento de Dios y profundizar más para no solo tomar leche, sino alimento sólido, un alimento que verdaderamente le va a edificar. Por eso el apóstol Pablo tiene que hacer uso de elementos y explicaciones tan básicas para que ellos comprendan qué es lo que es para que ellos entiendan que los ministros son colaboradores de Dios. La palabra de Dios dice acerca de los ministros, y esta es una cosmovisión bíblica de cómo deben ser mirados los ministros. Dice, acuérdense, Hebreos 13:7, acuérdense de sus guías, que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Entonces los ministros de Dios no son como los líderes del mundo, líderes que quieren someter a las personas, líderes que quieren enseñorearse de las personas, líderes que quieren tener la predominancia sobre los demás. Los líderes de Dios y los ministros que Dios ha provisto para su pueblo se caracterizan por ser guía de los demás. Se caracterizan por tener una fe bien puesta, si se puede decir así, una fe que tiene un verdadero fruto y que debe ser imitado por el pueblo. Hoy veremos que más allá que mirar a un pastor de una manera bíblica, vemos que hoy en día más que mirar a un pastor de una manera bíblica, se le mira muchas veces como un rey dentro de la iglesia. Se le mira muchas veces como un hombre al cual no se le puede decir nada, se le muestra como alguien que nadie le puede de alguna manera reprochar algo. Si bien la Escritura nos dice en 1 Timoteo 5, 17 y 18 que los ministros de Dios, los pastores, deben ser tenidos como dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza,
También la palabra del Señor nos dice que no admitamos acusación contra un ministro, sino con 2 o 3 testigos. Es decir, los ministros de Dios también necesitan de la iglesia. Necesitan del discernimiento del pueblo de Dios. Necesitan que ellos también lo estén observando para que la palabra que ellos mismos están recibiendo sea una palabra bíblica, sea una palabra contundente, sea una palabra que a ellos verdaderamente les edifique. Por eso esto también nos llama a un cuidado. Cuidado con idolatrar al pastor. Si bien debe ser respetado, amado y honrado, él también es una oveja del Señor. Él también es un humano que necesita crecer, que necesita que tú también le exhortes, porque él también se equivoca. Y así tú podrás ver la humildad, si verdaderamente posee humildad. Y así tú podrías estar tranquilo de imitar su fe. Pero tristemente los corintios, como muchos hoy, si no idolatran, buscan engrandecerse al abanderarse de tal o cual predicador famoso. En aquellos días decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Pedro, otros decían yo soy de Apolos, queriendo de alguna manera sobresalir y decir quién está abanderado del personaje más grande, quién está abanderado del líder más prominente. Lo vemos en un trabajo, muchos quieren hacerse amigos de un jefe, ¿para qué? Para querer estar por encima de los compañeros. Muchos quieren en un colegio ser amigo del más popular, ¿para qué? Para tener un cierto roce con los demás, para que los demás lo miren diferente. Pero eso es una mirada carnal, es una mirada básica, una mirada, como dice el apóstol Pablo, yo les tengo que hablar a ustedes no como espirituales, sino como a carnales. Ustedes están mirando las cosas como el mundo las ve. Pero un líder de Dios no es para ser idolatrado. Un líder de Dios es alguien que también necesita ser exhortado por el pueblo de Dios. Es importante, amados hermanos, tener una cosmovisión, es decir, una visión bíblica de lo que son los ministros como colaboradores de Dios. Entendamos que los ministros son de Dios y Él los ha provisto por amor a su iglesia. Podemos decir que los ministros de Dios son un regalo para la iglesia. Son un regalo de Dios para su iglesia, con el fin de que ellos anuncien este precioso evangelio. Por eso dice en el verso 2, les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad. Se fijan, los ministros no son para ser idolatrados. Los ministros están ahí como un regalo de Dios para su iglesia. Los ministros de Dios están ahí, no para que usted tenga una visión de ellos como el mundo, sino como una visión, una cosmovisión cristiana. ¿Qué es lo que son ellos? Son servidores que Dios ha utilizado para que usted pueda escuchar la santa palabra de Dios. Pero debemos decir también que si bien estos ministros de Dios no deben ser idolatrados, debemos entender que Dios también capacita a estos colaboradores. Dios capacita a estos ministros de Dios. Pues dice el apóstol en el verso 5, ¿qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? ¿Qué son ellos? Son servidores, mediante los cuales ustedes han creído. ¿Qué significa esto? ¿Quién les da la oportunidad de que estos ministros trabajen? Dios mismo. ¿Quién les da la oportunidad para que ellos puedan, como iglesia, ser edificados? Es el Señor. ¿Quién levanta a los ministros conforme a su corazón? No es una iglesia. ¿Quién levanta a un ministro? No es tampoco presbíteros, sino quien levanta a un ministro, quien levanta a un pastor, quien levanta a un anciano en una iglesia, es Dios mismo. Recordemos que esa es una de las promesas del nuevo pacto, que está en Jeremías 3:14 al 15. Jeremías 3:14 al 15 dice, vuelvan hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy su dueño, y los tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia y los llevaré a Sión. Y aquí dice,
Entonces le daré pastores según mi corazón, que los apacienten con conocimiento e inteligencia. Es decir, ¿quién levanta a los ministros de Dios? ¿Quién los capacita con dones? Es Dios mismo. Por lo tanto, el que da la oportunidad para trabajar es Dios, porque Él desea que sus ovejas sean apacentadas. ¿Qué significa ser apacentados? Que no les falta alimento, que no les falte enseñanza, que no les falte instrucción, que no les falte corrección, que no les falte protección. ¿Se fija cómo el liderazgo bíblico es un liderazgo que sirve a los demás y no busca ser servido? Los pastores como ministros de Dios deben custodiar y proteger voluntariamente y no por obligación a la grey de Dios. No como enseñoreándose de ellos, no como queriendo sacar algún provecho monetario de ellos, sino siendo un ejemplo, según 1 de Pedro 5, del 1 al 13. Por eso rogamos que Dios levante en esta iglesia, bástate mi gracia, pastores conforme a su corazón, que amen a Dios, que amen su evangelio y que amen también a la grey de Dios. Que este sea nuestra oración, y es la oración que tenemos cada miércoles, es la oración que tenemos cada día viernes en nuestras reuniones de oración y también en su oración, en su casa. Que Dios levante pastores conforme a su corazón, porque creemos en la pluralidad de pastores. Creemos que un pastor también necesita otro pastor. ¿Para qué? Para ser también pastoreado. Porque aún los líderes, aún los pastores, aún los ministros como colaboradores de Dios, también son ovejas de Dios. Efesios 4, 11 al 12 dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién permite, quién levanta a estos pastores? Sabemos que los apóstoles, ¿quién los eligió? El Señor Jesucristo. ¿Quién eligió a los profetas? En el antiguo pacto lo eligió el mismo Jehová, el mismo Dios del pacto. ¿Quién eligió a estos evangelistas? Dios mismo. Y sabemos que estos ministerios ya han cesado para quedar ahora solamente los pastores maestros en esta parte de lo que es el fin del siglo. ¿Y quién ha levantado a esos pastores y maestros? Ha sido Dios mismo. ¿Y con qué fin los ha levantado? Dice, para capacitar a los santos en la obra del ministerio. Es decir, un pastor tiene la capacidad y tiene el don dado por el Señor para capacitarlo a usted, para que usted trabaje para el Señor. ¿Se fijan? Porque si bien hay diáconos dentro de lo que es la iglesia, todo, en el fondo, todo cristiano, todo creyente, nacido de nuevo, es un servidor de Dios, es un diácono, y está aquí con un propósito. Está aquí para desempeñar un trabajo dentro del cuerpo de Cristo. Es Dios quien elige los ministros. ¿Pero qué hace la iglesia? Reconoce esos dones en ellos. ¿Y el presbiterio qué hace? También con su discernimiento confirma ese reconocimiento. Entonces, ¿quién tiene que ver esto? Es la iglesia. Porque los dones que Dios ha dado a sus ministros no son dones que se pueden ocultar. Son dones, amados hermanos, visibles. ¿Quién le ha dado a sus ministros los dones? Es Dios mismo. Porque si Pablo siembra y Apolo riega, ¿quién da el crecimiento? El Señor. ¿Quién le da la experticia? Por eso en la versión Reina Valera dice, y yo como perito arquitecto. Es decir, el apóstol Pablo con esos dones que Dios le ha dado, utiliza estos dones ¿para qué? Para que la iglesia de Dios pueda ser sostenida, para que la iglesia de Dios pueda ser cuidada, para que la iglesia de Dios no le falte nada. ¿Quién capacita a sus ministros para estas tareas? Por eso son colaboradores de Dios. No son el rey, no son Dios, no son el rey de la iglesia, no son los sábelo todo. Son ministros de Dios. Debemos ver, amados hermanos, que los ministros han sido capacitados tanto con dones como con aptitudes. Porque pastor tampoco puede ser cualquiera. Los colaboradores de Dios deben cumplir un estándar. Y si vamos a 1 de Timoteo 3, acompáñame a 1 de Timoteo 3, del 1 al 6, vamos a ver tanto los dones como las cualidades que los ministros de Dios tienen. Deben entender. 1 de Timoteo 3, 1. 1 de Timoteo 3, 1.
Dice, palabra fiel es esta. Si alguno, o si alguien, aspira a cargo de obispo, buena obra desea hacer. Entonces lo primero que este ministro debe tener, o este aspirante a ministro debe tener, ¿qué es lo que es? Desear el ministerio. Desear el ministerio. Debe ser algo que sea deseado por esa persona. Pero no solo deseado, sino que también esta persona debe ser un obispo. Es decir, debe tener el don, la capacidad de ser un supervisor. ¿Por qué eso significa obispo? Supervisor. Él no solo debe desear realizar este trabajo para la gloria de Dios y su Cristo y por amor a su iglesia, sino que él también debe tener un don, y ese don es ser un obispo. ¿Qué significa ser obispo? Un supervisor. Es decir, alguien que dirige, brinda apoyo y se mantiene informado sobre el trabajo desempeñado por aquellas personas que están bajo su responsabilidad. ¿Se fijan? Entonces todo el que Dios ha llamado y ha levantado como un ministro tiene esa capacidad de mantenerse informado sobre el trabajo desempeñado por las personas que están bajo su responsabilidad. Es decir, debe conocer el estado de cada una de sus ovejas. Debe dirigir y debe brindar ese apoyo. O sea que no basta con solo quererlo, sino también tener la actitud de supervisión. En tercer lugar dice, debe ser pues irreprochable. ¿Qué quiere decir esto? El que desea ser pastor y a quien Dios ha levantado como ser pastor, no solamente tiene esa capacidad de supervisión, sino que también tiene un carácter. Y ese carácter es ser intachable, es decir, que no está expuesto a ataques, no está expuesto a que alguien le levante algo que esta persona hizo y lo descalifique del ministerio. En cuarto lugar, esta persona, este colaborador de Dios, este ministro, dice, debe ser marido de una sola mujer. Es decir, Dios ha capacitado a este hombre de tal forma que no sea divorciado, es decir, no se haya divorciado, que no haya tampoco cometido adulterio. En cuarto lugar, este ministro debe ser sobrio. Esto también es un don, la sobriedad. ¿Por qué? Porque debe tener la claridad de la situación en la que está y saber cómo actuar. Un ministro que ha sido levantado por Dios tiene esa capacidad, tiene esa claridad de actuar en las situaciones adversas y saber cómo proceder. En sexto lugar, los ministros como colaboradores de Dios deben ser prudentes. Esto también es una actitud de sensatez, es una actitud de cautela, es una actitud de tener un buen juicio que antecede a una acción o a una decisión a fin de poder evaluar correctamente las cosas. En séptimo lugar, este ministro como colaborador de Dios debe tener una conducta decorosa, es decir, debe ser una persona que se conduzca o viva su vida de manera apropiada. Debe ser una persona modesta, debe ser una persona decente. En octavo lugar, estos colaboradores de Dios, estos ministros, Dios los ha capacitado con el don de ser hospitalarios. Es decir, personas que buscan satisfacer las necesidades antes de que éstas fueran evidentes. Personas que tienen el honor de servir, cuidar y acoger de manera natural. Estos son dones que Dios ha puesto en aquellos que Dios ha levantado como ministros y colaboradores de Dios. En noveno lugar, deben ser aptos para enseñar. ¿Qué quiere decir eso? Que deben manejar con precisión la palabra de Dios. Y deben tener también ese don para poder enseñar a otros. En décimo lugar dice, no debe ser dado a la bebida, es decir, no debe ser un borracho, no debe ser alguien que tenga la debilidad hacia el alcohol. En onceavo lugar, no debe ser pendenciero, es decir, no debe ser una persona que esté propensa a peleas, que esté propensa a riñas y que no tiene sentido común para darse cuenta que lo que está discutiendo no es provechoso. En doceavo lugar, debe ser una persona amable, es decir, que se expresa al hacer bien a los demás.
Dice incluso cuando no lo merece. Es decir, no puede ser una persona rencorosa, tiene que ser una persona que busque el bien siempre de los demás. En el lugar número 13 dice, no debe ser contencioso, es decir, que no tiene por costumbre contradecir y disputar todo lo que otros afirman. Número 14 dice, no debe ser avariento, avaricioso, no debe amar las ganancias deshonestas. En el lugar número 15 dice, debe gobernar bien su casa, teniendo sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo puede cuidar de la iglesia de Dios? En palabras simples, las primeras ovejas que Dios le entrega a este pastor es su propia familia. Es decir, si no puede pastorear a su propia familia, lo que Dios le haya dado, sea esposa, sea de hijos, si no puede pastorearlos a ellos, ¿cómo va a pastorear a la iglesia de Dios? Y por último dice, no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en condenación, que cayó el diablo. Es decir, esta persona debe ser un anciano, y no me refiero a un hombre con bastantes canas, sino un hombre que es maduro en el Evangelio. Porque podemos ser ancianos en edad, pero al final en el Evangelio podemos seguir siendo los mismos niños de siempre. Pero deben ser personas maduras. Estos son algunos de los requisitos de los pastores, los ministros de Dios. Y creemos que si Dios los ha levantado o los va a levantar, Dios los va a capacitar con estos dones y con estas aptitudes en su propia vida. Si bien no van a ser de manera perfecta, sí ellos deben estar dentro de estas cualidades. Por eso oramos, amados en el Señor, que Dios levante a ministros para su iglesia. Basta de mi gracia, para que cuiden a su pueblo. También vemos que estos ministros, como colaboradores de Dios, Dios les dará también una recompensa. Miren lo que dice el verso 8, 1 Corintios 3, 8, dice así: ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. La tarea de un ministro es bastante ardua, la tarea de un ministro es bastante desgastante, la tarea de un ministro es terrible. ¿Sabe por qué? Porque su jefe es Dios. Y Dios lo puede ver todo. ¿Me entiendes? Su jefe y a quien debe darle cuenta es a Dios. Hay personas que tan livianamente dicen de esta forma: no, yo le voy a responder a Dios, como si fuera a enfrentarse a cualquiera. Estos ministros están puestos en el cuerpo, es decir, en la iglesia de Dios, para la edificación. Ellos tienen un trabajo arduo y desgastante, pero ¿saben por qué trabajan? Por amor a Dios. Trabajan por amor a su iglesia. Y Dios les va a recompensar su trabajo. Pues 1 de Pedro 5:4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. ¿De qué está hablando aquí? Cuando habla de algo inmarcesible, habla de algo que no se marchita. ¿Qué está hablando aquí el apóstol Pedro con respecto a esta retribución que Dios le va a dar a ellos? Que el trabajo pastoral es tan ingrato que muchas veces no es ni siquiera reconocido como un trabajo. El trabajo pastoral es tan ingrato que muchas veces el trabajo pastoral es poco valorado, es no atendido, es despreciado. Pero si hay algo que el Señor le da ánimo y le dice a sus ministros: Dios te va a recompensar con su justa y debida retribución, sea para bien o sea para mal. Por eso los que están en el ministerio pastoral y los que Dios llamará a este ministerio pastoral deben saber una cosa: lo hagan bien o lo hagan mal, van a recibir su justa retribución. Oren por sus ministros. Los ministros son colaboradores de Dios. Tomen conciencia, amados hermanos. Ora por tus ministros en la iglesia, para que Dios le dé de todo lo que ellos necesitan para desempeñar su trabajo de manera diligente y sin amarguras en su corazón. Las encuestas que se hacen
mayormente en Estados Unidos, dice que el mayor porcentaje de pastores está en depresión. La mayor cantidad de colaboradores y ministros del Señor están solos. ¿Se fijan? Uno de los trabajos más difíciles del mundo es ser pastor. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia? Orar. Orar. El trabajo pastoral a veces es ingrato y muchas veces ni siquiera reconocido como un trabajo en el cual se deben hacer grandes sacrificios por amor a Dios, su evangelio y su iglesia que Él ganó por su propia sangre. Eso es importante lo que dice aquí el verso 9, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios. ¿Se fijan lo importante que es eso? Todo ministro está haciendo ese trabajo de Dios. Por eso es algo tan fuerte, por eso es algo tan terrible a la vez. Porque estos colaboradores deben tener un sumo cuidado. Y por eso la iglesia también debe estar alerta. Debe estar alerta porque si ustedes dijeran que la persona que los está alimentando no se está, por ejemplo, si usted se va a comer un carrito y usted se entera que esa persona cuando va al baño no se lava las manos, ¿usted va a tener confianza de comer? No, ¿cierto? Y cuando hablamos de las cosas espirituales, alguien que tiene su corazón sucio, su corazón corrompido, su mente mala, no funcionando bien, ¿usted cree que lo va a poder alimentar bien espiritualmente? Por eso es necesario que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, así como tiene cuidado, no se lo podría hacer de un médico que va a operar a alguien, y si usted sabe que ese médico, ese dentista, no limpia su implemento y llega y lo opera así con todos los implementos sucios, ¿usted cree que va a tener confianza? Pero en lo espiritual muchas veces eso no se mira. Por eso es importante que los colaboradores sean fieles. Verso 10 dice así, 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. ¿Por qué? El verso 11 dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, en primer lugar, los ministros de Dios tienen una gran responsabilidad y es de usar sus dones con precisión para comunicar e instruir al pueblo de Dios de que el fundamento donde la iglesia es edificada, ¿cuál es? Cristo. Por eso es importante que cuando usted evalúe una predicación, esa predicación, ¿en qué debe estar centrada? En Cristo, debe estar centrado en su evangelio. Si es solamente un mensaje teológico sin Cristo, es un mensaje sin vida, es un mensaje sin cimiento, es un mensaje que no le va a edificar más que lo que haría un estudio de ciencia. Pero sabemos que lo que nos edifica es Cristo, es su evangelio. Pues nadie puede poner otro fundamento. No olvidemos lo que Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16:18. Yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Y qué le dijo? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. ¿Quién era la roca? Jesucristo. Por eso no le dijo, tú eres la roca, tú eres una piedra pequeña. Pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, sobre Cristo. Contrario a lo que los corintios creían, que el fundamento de ellos estaba en sus ministros, y eso les daba la posición mayor sobre otros, el apóstol Pablo le deja claro, en palabras simples, si no están edificados sobre el fundamento de Cristo, no son parte de la iglesia de Dios. ¿Se fijan lo fuerte que es esto? Si el fundamento de tu iglesia no es Jesucristo, no eres parte de la iglesia de Dios. Así de fuerte es esto. Porque toda iglesia como cimiento, como base, debe ser Cristo. Pero si el centro de nuestra predicación, el centro de nuestra comunión cristiana no es Cristo y no es el Evangelio,
no somos parte de la iglesia de Dios. Eso es lo terrible de esto, amados hermanos. No son parte de la iglesia porque nadie puede poner otro fundamento, el cual es Cristo. Él es la piedra angular donde descansa la estructura de la iglesia. Por eso la piedra donde descansa el cimiento apostólico es Cristo. Y nadie puede poner otro fundamento. Por eso aquellos que quieren decir que hoy en día pueden haber más apóstoles, están queriendo decir que su fundamento puede seguir construyéndose. Pero aquí el apóstol Pablo le dice, claro, oiga, su fundamento no es Apolos, su fundamento no es ni siquiera Pedro, su fundamento ni siquiera es Pablo. Su fundamento, donde su iglesia tiene que ser edificada, es Cristo. Si tu iglesia local no tiene como fundamento Cristo, no es una iglesia de Dios. Por eso el trabajo de los ministros es tan importante, porque ellos se deben encargar de llevar a las personas ¿a dónde? A Cristo. Ellos se deben encargar de llevar a las personas al Santo Evangelio. ¿Y cuál es el Santo Evangelio? Que el Señor Jesucristo, conforme a las Escrituras, nació de un nacimiento virginal. Que el Señor Jesucristo, según las Escrituras, vivió una vida perfecta. Para que cuando el Padre nos pida esa vida perfecta, ¿quién la cumplió por nosotros? Cristo. Pero no solo vivió una vida perfecta, sino que Él murió, pagando nuestros pecados, siendo nuestro sustituto en la cruz. Para que cuando el Padre nos mire limpios. Porque Él ha pagado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero Él no solo murió, sino que Él resucitó al tercer día. ¿Y qué quiere decir que Él haya resucitado al tercer día? Que Dios Padre atestiguó que Jesucristo no solo era verdadero hombre, sino que también era verdadero Dios. Que atestiguó al Espíritu Santo al resucitar a Cristo de entre los muertos. Y es que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso, amados hermanos en el Señor, este es el Santo Evangelio que Él resucitó y que comisionó a sus discípulos y les dijo, vayan y prediquen mi Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Y qué más hizo Cristo? Ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre y prometió que volvería por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Si esa no es la base de la predicación, debe dudar una iglesia si está en Cristo. Incluso un cristiano, si no está edificado sobre el fundamento evangélico, debe dudar de su salvación. Porque si tu fundamento no es Cristo, no estás en el Evangelio. Por eso el trabajo de los ministros es tan importante. Por eso, si la predicación de alguno no está centrada en el Evangelio que ha sido revelado a través de nuestro Señor Jesucristo, debemos decir, ¿es una iglesia acaso de Dios? La verdad no. Por eso el romanismo, los testigos de Jehová, los mormones, y así muchos, no son iglesias de Dios. Por ejemplo, el romanismo, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es la cabeza de la iglesia? Pedro, ellos dicen Pedro. Pero ¿cuál es el cimiento? ¿Acaso es Cristo o Pedro? ¿Entiende? Por eso para ellos el Papa es el representante de Dios en la tierra. Imagínense, se hace pasar por Dios. ¿Y quién es el único Dios que nosotros tenemos? Nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas, un solo Dios. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo en Gálatas 1:9? Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea maldito. ¿Se fijan? Si yo digo que Pedro es la cabeza de la iglesia, estoy trayendo ¿qué cosa? Otro evangelio. Por ejemplo, el testigo de Jehová, ¿qué dice? Jesucristo es un hombre, ¿no? Es un profeta de Dios. Es un Dios más chiquitito. ¿Qué están haciendo ellos? Poniendo otro fundamento. Los mormones dicen que Jesucristo era hermano del diablo, imagínense. ¿Qué evangelio? Y tienen otro libro, otro evangelio, ¿se fijan? Otro libro, el libro de Mormón. ¿Qué están queriendo decir ahí? El que trae otro fundamento, si alguno les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea maldito. Así de tajante es la palabra de Dios. Por eso es tan importante que los ministros colaboradores de Dios sean identificados, sean examinados.
Por eso hoy en día, amados hermanos, ya no hay requisito para algunas iglesias para nombrar a sus pastores. Todos que vienen bla bla y que junta gente, ya pastor, al tiro. Pero ha sido evaluado por la congregación, por los que lo conocen. ¿Ha sido evaluado por los requisitos bíblicos? Si no ha sido evaluado por los requisitos bíblicos, debemos hasta dudar de que esa persona sea un pastor. En segundo lugar, ¿sabe por qué es tan terrible el ministerio pastoral? Porque ellos tienen que rendirle cuentas a Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. Verso 2. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con el fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través de fuego. Entonces, en segundo lugar, los ministros tienen una gran responsabilidad, porque ellos no solo deben preocuparse de edificar sobre el fundamento de Cristo y su Evangelio, sino que todo aquello que se edifica sobre el fundamento debe ser edificado con calidad. ¿Entiende? Porque incluso una persona podría edificar y decir, sí, este es el Evangelio, pero si edificamos con, se fija que hace una distinción entre metales preciosos y también materiales que se consumen rápidamente. El que construye con materiales que se consumen rápidamente son de aquellas iglesias que desaparecen en el tiempo. Son aquellas iglesias que al no tener una edificación sólida, son llevados de acá para allá por todo viento de vento. Podemos tener lo básico de entender que Jesucristo murió por nuestros pecados, pero si no estamos afirmados en una doctrina sólida, en una doctrina apostólica, en una doctrina bíblica, realmente estaremos prontos a desaparecer. Es decir, debemos ser construidos en una doctrina acorde a lo establecido por las Escrituras, pues debe corresponder el fundamento a la estructura. ¿Se fija? No se acaban ya con hacer un cimiento, si lo podemos decir, de 2 metros y vamos a poner unas 4 tablas así para no. ¿De qué sirve? No, es como contraproducente. Si no vamos a edificar sólidamente, si no vamos a edificar con materiales, si lo podemos decir, firmes, eso cualquiera lo va a derribar, cualquier cosa. Podríamos tener el fundamento correcto, pero si no edificamos con la doctrina que corresponde al fundamento, no permanecerá el edificio. Porque sus materiales son ligeros y susceptibles a ser consumidos por el fuego. Eso va a pasar. Por eso muchas iglesias se levantan, pero no duran más. Caen y se dividen. ¿Te fijas? Lo que siempre pasa. Caen, se dividen. Caen, se dividen. Caen, se dividen. Caen, se dividen. Porque no están edificando con una doctrina sólida. El llamado es a que los ministros edifiquen así como se dice acerca de la iglesia de Dios. Hechos 2, 41 al 43. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué hacían? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, ¿con qué edifican ellos? Sí, conocen el Evangelio, pero ellos edifican en la doctrina apostólica. En la comunión unos con otros, es decir, disciplina de la iglesia, comunidad dentro del cuerpo de Cristo. Y aparte de eso, también participaban en el partimiento del pan y las oraciones, es decir, sacramentos. Por eso la iglesia de Dios debe ser diligente. Por eso usted también tiene una tarea. No es solo que los ministros deben impartir la doctrina, deben impartir lo que es este fundamento en Cristo y evangélico, sino que la iglesia debe tener el discernimiento de examinar si estos 3 puntos tan básicos y tan importantes que definen una iglesia verdadera. ¿Cuáles son las 3 características de una iglesia verdadera? La predicación fiel de la palabra de Dios. Lo segundo es la disciplina de la iglesia. Y lo tercero es la correcta administración de las ordenanzas. Es decir, si vamos a tomar la cena del Señor, cualquiera viene a la cena, ¿se fija? Y si ve que en una iglesia cualquiera toma el pan y hace así, para acá, y a veces llegan y pasan a la mesa del Señor,
Debemos dudar si es una verdadera iglesia. Si el mensaje no está centrado en el Evangelio, debemos dudar si es una verdadera iglesia. Si ve que las personas más inmundas están predicando, si ve que las personas más inmundas están dentro de la iglesia, hacen y deshacen fuera, y después se paran en un púlpito o se ponen una corbata y una camisa y van a la iglesia, está fallando, ¿qué cosa? La disciplina. Entonces debemos dudar si es una verdadera iglesia, porque la verdadera iglesia básicamente está en estos 3 puntos. Si algo falla en este proceder, tarde o temprano esta congregación se va a disolver o será llevada de acá para allá por todo viento de doctrina. Pero lo más terrible de esto es que si los ministros entendieran que van a tener que dar cuenta, quizás ninguno sería pastor. Si ellos verdaderamente entendieran que tienen que darle cuenta a Dios, dudarían si están haciendo lo correcto. Mire lo que dice la advertencia que Dios le hace a sus ministros. Verso 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y es lo que ustedes son. ¿Cuál es el templo? ¿Cuál es el templo? La iglesia, los miembros, los creyentes, nacidos de nuevo. Ellos son el templo. Se fija, el templo no es la estructura donde ellos se reúnen. El templo es donde está la iglesia de Dios, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, donde está el cuerpo de creyentes nacidos de nuevo. Ese es el templo. Por eso ellos, ¿qué dice aquí el apóstol Pablo? De una manera muy clara, dice, no saben que ustedes son el templo de Dios. ¿Se fijan? No es la estructura, son los creyentes. Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes, ¿se fijan? Porque los miembros del pacto, del nuevo pacto, deben ser los creyentes nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque los que son templo de Dios, el Espíritu Santo habita en ellos. Es decir, han sido regenerados, han sido cambiados, han sido transformados por el Espíritu de Dios. Y si alguno destruye el templo, es decir, si alguno destruye una congregación de santos, ¿Dios qué va a hacer con ellos? Dios los va a destruir. Porque el templo de Dios es santo y es lo que ustedes son. El Señor nos ha santificado. Pero ¿qué pasa con aquellos que tienen un buen propósito y se equivocan? Aquí dice, van a ser salvos, pero así como por fuego. Se les va a caer todo y van a quedar donde mismo. Pero eso va a traer mucha tristeza, va a traer mucha amargura a su vida. Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítale que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para ustedes. ¿Se fijan lo terrible de esto? Estar en el ministerio pastoral es dar cuenta delante de Dios por haber hecho un buen o un mal trabajo. Y por eso, ¿cuál es la labor de la iglesia? Es someterse. Porque se está velando por su alma, hay una preocupación por su alma. Pero si se vuelven y empiezan a resistirse, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Usted cree que ese trabajo los pastores lo van a hacer con alegría? Lo van a hacer sin queja. Por eso hay que preocupar de colaborar como cuerpo de Dios, los unos con los otros, sabiendo que somos edificados de esa forma. Por último, los colaboradores de Dios son provisión para su iglesia. Después de que la iglesia haya entendido que los ministros son colaboradores de Dios, que trabajan como administradores de Él y que poseen una gran responsabilidad sobre ellos, ahora Dios llama por boca de Pablo a mostrarle que los ministros, aquellos que son fieles, son un regalo de Dios para su iglesia. Mire lo que dice el verso 17, perdón. No, 18, sí. 1 Corintios 3:18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio, según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo, ¿qué dice? Porque todo es
Porque todo es de ustedes. Ya sea Pablo, o Apolo, sus Cefas, o el mundo, la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es suyo. Si Dios ha levantado ministro es porque es para ustedes, amados. Es para su beneficio espiritual, es para su crecimiento espiritual. Este capítulo concluye mostrándonos que no debemos mirar con una cosmovisión mundana a los ministros de Dios. Porque la sabiduría de este mundo es corrupta. Porque es contraria a la sabiduría evangélica. Porque Dios en su gracia, a través de su Hijo, en este nuevo pacto, le ha dado un regalo a su iglesia y son esos ministros que trabajan por amor de su nombre. Alégrate, oh iglesia, por tus ministros, por los que Dios levantará en el futuro, por amor a su iglesia. Ellos son propiedad de Dios, pero a Dios le ha placido dárselos a ustedes, como dice la Escritura, y por favor, leamos todos juntos, Efesios 4:11. Efesios 4:11. Efesios 4:11 dice así, leamos todos juntos hasta el verso 16. Amén. Efesios 4:11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, ¿para qué Dios levanta ministros? Levanta ministros para la edificación del cuerpo de Cristo. Si Dios levanta ministros, es para su edificación. Es para que lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Es para que usted sea maduro y crezca espiritualmente a la medida de la estatura de Cristo. Es para que ya no seamos niños. No, que ahora creemos en esta doctrina, ahora creemos en esta, ahora creemos en esta, ahora no. Es para que ya no seamos niños saqueados por ola y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Es para que hablemos cada uno, y aquí es donde viene el trabajo de cada uno. Es para que nosotros al crecer hablemos la verdad en amor los unos con los otros y así sea purificado. No que, ¿se acuerda Moisés? Todos traían a Moisés los casos de que pasaba en un pueblo de tanta gente. Hasta que dijeron, vamos a levantar a 70 ministros para que ellos juzguen también las cosas. ¿Y eso es tipo de qué? De que el Espíritu Santo puede estar en todo creyente. Entonces, después, ¿quién lo iba a aconsejar a usted? No, que tiene que ir al pastor a todas las cosas. No, tiene a sus hermanos, porque ya son maduros, pueden darle consejo, pueden ahí estar con ustedes. ¿Se fijan? Pueden confiar los unos en los otros, pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Cuando los creyentes no son maduros, usted le cuenta algo, después le cuentan a medio mundo. O lo miran mal, o lo juzgan erróneamente. Pero cuando los creyentes son maduros, usted puede confiar. Y usted puede ser edificado. Porque hablamos la verdad en amor. Y creceremos en todos los aspectos en aquel que es cabeza, es decir, Cristo. Porque aún los líderes dentro del pueblo de Dios no son la cabeza. La cabeza es Cristo, son parte del cuerpo. Así como todos. ¿Y qué es lo que produce que Dios haya levantado estos ministros? Es que también provoca el funcionamiento adecuado de cada miembro.
Porque es importante que cada parte del cuerpo funcione. Siempre se está acostumbrado que el pastor y algunas personas son los que se encargan de hacer todo, pero la verdad es que cada miembro dentro del cuerpo de Cristo tiene una función. Así como nuestro cuerpo tiene tantos miembros, dice el apóstol Pablo, y eso lo va a explicar más adelante, así cada miembro tiene su función. Todos somos piernas, todos somos oídos, todos somos ojos. No, cada uno tiene una función dentro del cuerpo de Dios. Y es necesario que maduremos. Es necesario, hermanos, les aliento, maduremos, para que así podamos ser útiles en las manos de Dios. Y produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. Dice, los ministros son colaboradores de Dios. Ojo, no lo reemplazan a Él. Ellos fueron levantados por amor a su iglesia y su edificación. Ora por ellos. Ora también por tu discernimiento. Ámalos con una cosmovisión cristiana. Efesios, Primera de Corintios 3, verso 23 dice, y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Los ministros le pertenecen a Dios, pero nosotros también le pertenecemos a Él. Porque el Espíritu, ¿a quién nos ha unido? A Cristo. Nos ha unido a Cristo para que seamos un Espíritu y seamos un cuerpo también con Él. Oremos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, hemos escuchado tu maravillosa palabra. El desorden corinto era provocado por el orgullo, por la soberbia, por creerse mejor que los demás. Ayúdanos, Señor, a entender de que nos necesitamos los unos a los otros. No nos necesitamos solo el día domingo, sino que nos necesitamos, Señor, todo el tiempo para ser edificados en amor. Padre Celestial, por amor de tu nombre, ayúdanos a madurar, ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento de tu voluntad. Levante, Señor, en esta iglesia, bástate mi gracia, pastores conforme a tu corazón, Señor. Pastores, Señor amado, que edifiquen a tu pueblo, pastores que cumplan los requisitos, que tengan los dones, Señor. Pastores que edifiquen sobre el fundamento de Cristo, ese fundamento de apóstoles y profetas, que edifiquen, Señor, sobre este fundamento con piedras preciosas e inamovibles como lo son tu palabra de Dios. Señor amado, si han mantenido iglesias históricas como los presbiterianos, Señor, los bautistas, los anglicanos, Señor, si los han mantenido a lo largo de los tiempos, Señor, es porque se han preocupado por edificar sobre este fundamento evangélico, sobre este fundamento, Señor, de apóstoles y profetas, se han preocupado estos ministros de edificar, Dios amado, con materiales que no se consumen, que se mantienen a lo largo de los tiempos. Señor y Dios Todopoderoso, ayúdanos como iglesia local a edificar, Señor, con una doctrina bíblica, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, porque poco a poco la reforma, Señor, está alcanzando nuestro país y rogamos que la siga alcanzando para traer una fe más bíblica, para que las iglesias se mantengan sólidas y no sean destruidas, Señor, y divididas a causa de la carnalidad, a causa, Señor, de que todavía hay niños espirituales. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a crecer en tu conocimiento y amar ese santo y precioso evangelio que nos has dado a través de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a cantar el último salmo para así estar concluyendo con esta reunión. Vamos al Salmo 111. Salmo 111. Este Salmo 111 era parte de los salmos, son parte de los salmos Jalel, que son los salmos que utilizaban los israelitas, los judíos, para el día que tomaban la Pascua, y también los salmos que el Señor utilizaba para lo que es la cena del Señor. Y creemos que también los cristianos
a lo largo de la historia de la iglesia también los utilizaron para ese momento. Vamos a cantar este Salmo 111. Cantemos. Alabaré a Jehová de corazón y en verdad, en la congregación de rectos, todas las obras de Jehová son grandes y las buscarán los que han puesto en ella su afecto. Gloria y hermosura es su obra, su justicia continuará por los siglos y para siempre. Hizo dignas de recordar sus maravillas y es Jehová, clemente y bueno con el hombre. Dios